Yo te estaba escuchando y decía, ¿y ese soy yo? ¿Qué es eso de ser coach facilitador? O sea, tú puedes salir ahora a la calle aquí y decir, oye, ¿quién es coach? Y todo el mundo levanta más o menos la mano. He visto coach hasta 18 años. Ahí es que ya no se habla de jefes, sino de líderes. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación? El gestor te lo pone tu nómina, tu rol, tu organigrama. El liderazgo te lo pone tu equipo. Hablar de visión de 5 años es que no te estás enterando de la película, sino como máximo 6 meses. No hay cosa que le guste más al ser humano que sentirse escuchado. ¿Qué diferencias observas entre líderes de otros países y líderes españoles? Si alguien te dice que te pareces a un camello, no le eches cuenta. Si te lo dicen dos personas, mirarte al espejo. Y generalmente el ser humano, y sobre todo las personas que están en posiciones elevadas, tienen un juicio donde ellos mismos se ven un 25% mejor de lo que son. El driver del dinero no va a conseguir mejores resultados. Ojalá a todo el mundo que me esté escuchando le subieran el sueldo mañana, pero sí que les voy a asegurar que dentro de 5 meses van a tener la misma motivación que tienen ahora. Y en el sector tuyo es incluso más importante no hacer las cosas mal que poder elegir la mejor solución. Fórmula de éxito para perder. Mete en una empresa familiar 3 generaciones. El fracaso está garantizado. No olvidar algo a todos estos empresarios. Si quieres continuar así, tienes que cambiar. La única puerta que tiene éxito, y créeme, es lo que se llama, te ha tocado como líder, como parte de la empresa familiar, no haber elegido muerte. Mira, ahora mismo nosotros en un solo día recibimos 1 tera de impactos. Lo que un señor del siglo XIX recibía en un año entero. Invito a que la gente cultive el silencio. El problema al final es tener interés, ¿no?, en querer mejorar y aprenderlo. Porque gracias a esa mierdecita que voy a transformar en un buen abono, como hacéis muy bien aquí, yo voy a crecer como persona y como profesional. ¿Qué te pone mala uva? Pues mira, dentro de mis banderas rojas, yo te diría que principalmente... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Plantando Ideas. Soy José Páez, CEO de Páez Aduanas, y hoy vamos a hacer un capítulo que tenía mucha ilusión y muchas ganas de hacer, porque es a una persona a la cual tengo una gran admiración y aprecio. Y como siempre, vamos a hacerlo desde un enfoque centrado en la necesidad y situación del sector hortofrutícola. ¿Cómo gestionar equipos multiculturales con una alta rotación y estacionalidad? ¿Cómo afrontar el cambio o el relevo generacional en empresas tradicionales? ¿Cómo ponerse de acuerdo en cooperativas? Vamos a abrir también muchos melones y vamos a tratar temas interesantísimos como son el pensamiento crítico, la escucha activa o, por ejemplo, la gestión de conflictos. Todo ello va a ser con Emilio Bayón, que él es profesor especializado en liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento por diversas universidades. También es coach certificado en metodologías internacionales. Ha ayudado a multitud de CEOs a nivel internacional a conseguir maximizar el rendimiento de sus equipos y a trabajar con la máxima excelencia. Y aparte de toda la parte profesional, a nivel personal, deciros que es una persona brillante a la que da gusto escuchar. Emilio, un placer tenerte aquí con nosotros y poder disfrutar de esta conversación. El placer es mío, José, el cariño pues también igual, ¿no? Yo, como tú sabes, soy un enamorado de esta tierra me ha dado grandes alegrías. He tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente aquí, muchos empresarios, y como tú sabes, mi trabajo lo mejor que tiene es que ayudas a los demás, con lo cual la satisfacción es muy grande. Yo te estaba escuchando y decía, ¿y ese soy yo? Pero bueno, te agradezco el cariño, te agradezco la confianza y la oportunidad de poder estar aquí un rato contigo compartiendo algunas ideas, fuerzas que puedan ayudar un poquito a otros empresarios y a cualquier tipo de cliente que nos vea, ¿no? Genial, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco qué es eso de ser coach facilitador, cómo aprendiste a ello y cuál es tu trayectoria. Muy bien, mira. Yo en mi prehistoria me dediqué al mundo de las ideas, de la ciencia, y de hecho hice una tesis doctoral sobre temas de genética y bioquímica molecular. Después, a raíz de ahí, pasé ya al mundo pues, de la acción y me metí en la industria farmacéutica, estuve liderando equipos con responsabilidades nacionales y tal. Y en toda esa parte de desarrollo de personas me encontré
que necesitaba herramientas que no tenía, ¿no? Como tú sabes, la gran mayoría de las empresas, pues generalmente cuando hay algún perfil que sobresale en cuanto a su desempeño, en cuanto a su expertise, pues va avanzando y lo nombran de pronto jefe de equipo, ¿no? Pero previamente no te dan ningún tipo de herramientas para liderar equipos ni para gestionar personas. Lo más complicado que tiene una empresa hoy en día y lo más valioso que tiene una empresa hoy en día son las personas. Con lo cual el reto es tremendamente interesante, pero difícil, ¿no? Eso me hizo, pues quizás también por mi inquietud de siempre, por explorar, por innovar, pues buscar otro tipo de disciplinas que me ayuden un poquito a todo lo que es el desarrollo de esos equipos y esas personas. Ahí me encontré con el coaching primeramente y pude pues formarme pues quizás en los inicios, ¿no? Desde la corriente chilena ontológica, ¿no? Y después por la parte anglosajona, de toda la corriente anglosajona. Y después ya me fui nutriendo de cajas de herramientas, ¿no? Estuve también certificado en Process Work por una corriente que hay a nivel mundial muy interesante en gestión de conflictos y tal. También con la Escuela de Nesa de Innovación Chaos Pilot. He bebido de muchas fuentes, desarrollo en ese sentido lo que es pensamiento crítico. Ahora estoy poniendo mucho foco en todo lo que es gestión y resolución de problemas complejos. Y en definitiva, pues bueno, todas esas skills que hoy en día son tan necesarias para que seamos competitivos ahí fuera y podamos seguir avanzando, ¿no? Estamos en un momento donde, bueno, sabes que los americanos se inventan siempre una serie de nombres, ¿eh? Antes era el VUCA y ahora es el BANI. Y básicamente lo que te viene a decir el BANI es que este mundo es incierto, hay una alta ansiedad, no hay linealidad. Ya sabemos lo que ha pasado recientemente con el episodio que tenemos del punto caliente en Oriente Medio, y todo eso nos genera una incertidumbre tremendamente grande. Para todo eso es fundamental dotarse de nuevas skills, de nuevas habilidades, de nuevas competencias. Tenemos que empezar a dejar las referencias de complejidad antiguas que tenemos, esas que nos enseñaron de siempre en las escuelas de negocio y tal, esas ya nos sirven y hay que empezar a buscar nuevas referencias de complejidad que nos ayuden a, en ese sentido, confrontar toda la problemática actual, ¿no? Vivimos en un mundo con una turbotemporalidad terrible, donde todo se quiere para mañana, para ayer, y a partir de ahí eso también genera un coste humano muy importante, ¿no? Sobre todo en un sector como el tuyo, en un sector como el del campo de Almería, donde la estacionalidad y los picos de trabajo son tan importantes y eso requiere un esfuerzo adicional de toda la gente, ¿no? Eso conlleva, pues eso, un nuevo conjunto de habilidades, un nuevo conjunto de liturgias. Hay que empezar a diseñar nuevas narrativas para el equipo, porque se están perdiendo en ese sentido esas liturgias que antes se tenían en los equipos y que generaban esa cohesión, ese engagement, esa capacidad de estar todos juntos en momentos más difíciles. Hoy en día hace falta mucha resiliencia, mucha capacidad de, oye, confrontamos lo que viene y, bueno, nos puede salir mejor o peor, pero si nos tenemos que caer nos levantamos y sabemos todos hacia dónde tenemos que ir. Y a partir de ahí poder formar esos equipos que sean competitivos para seguir ganando. Para nosotros los equipos son redes de conversaciones. Los equipos suelen ser ciegos a la forma en que tienen de trabajar, suelen ser ciegos al nivel de confianza y suelen ser ciegos a su nivel de relaciones. Y es ahí donde nosotros aportamos valor como una mirada sistémica desde fuera para que ellos puedan en ese sentido tomar conciencia y accionar determinadas palancas que los hagan ser competitivos y ganar al final en el mercado, en una propuesta de valor más competitiva y en todo lo que es el desarrollo personal y profesional. Porque nunca debemos de olvidar que en todo esto hay siempre que conciliar el desarrollo personal de cada persona con respecto a su profesionalidad, ¿no? El trabajo hoy en día es muy importante, todos nos gusta crecer, pero hoy en día también somos en ese sentido un poco esclavas de este bucle, ¿no? Toda la teoría neocapitalismo liberal pues ha refundado una fórmula que hemos comprado rápidamente, donde antes había un señor en la revolución industrial que nos decía, mira, tienes 8 horas para dormir, 8 horas para estar con tu familia y 8 horas para trabajar, y
A partir de ahí te voy a dar un curso y eso es lo que vas a tener en tu vida y te voy a premiar con, si lo haces mejor te voy a dar un bonus y si lo haces peor te voy a castigar. Eso ha desaparecido y ahora el propio jefe eres tú. Y entonces eres una persona que en un momento dado se autoexplota pensando que se autorrealiza. Y hemos perdido la capacidad de poder parar en el tiempo y disfrutar el aroma del tiempo, tener una vida contemplativa también, que todos los libros de productividad nos dicen que es necesaria para ser más productivo. Es importante poner foco, es importante parar y para ello necesitamos presencia y atención, porque eso es importantísimo para poder desarrollar esas estrategias de futuro que nos harán más competitivos ahí fuera. Más que nunca las pantallas juegan en nuestra contra ahora, es cuando tenemos que parar y reflexionar y sobre todo aquellos perfiles como el tuyo, aquellos perfiles empresarios, aquellos perfiles líderes, mandos intermedios, tienen que parar y ver cuál es la mejor estrategia más competitiva para sus equipos ahí fuera. Y sobre todo, y muy importante, que tengan esa capacidad de absorber la incertidumbre de todo lo que este mundo ahora mismo nos está dando para que no llegue a sus equipos y sus equipos puedan trabajar en ese sentido en una cierta red de seguridad hacia los objetivos marcados, más o menos. Totalmente, qué interesante. Vamos a hablar de muchos de los puntos que ha ido comentando ahora a continuación, pero quería comenzar un poco por el principio y me da la sensación que hay muchos coaches a día de hoy, de muchos tipos y demás. Tú tienes una experiencia desde hace más de 30 años y en este caso quería preguntarte cómo puede alguien que nos esté viendo, escuchando, diferenciar lo que es un buen coach de un advenedizo, de alguien que... Es una buena pregunta y mi empresa se llama Win Coaching. Yo generalmente con el cliente nunca hablo de coaching. El coaching hoy en día es una commodity. O sea, tú puedes salir ahora a la calle aquí y decir, oye, ¿quién es coach? Y todo el mundo levanta más o menos la mano. He visto coach hasta 18 años, ¿eh? Y mira, yo me formé dentro del mundo del coaching. La referencia más importante y de mayor calidad se llama ICF, International Coach Federation. Eso tiene 4 niveles y yo soy del máximo nivel de ICF. No conozco a ningún cliente que me haya dicho, oye, perdona, ¿tú eres de ICF o no? Eso para empezar. Quiero decir, el público, el cliente objetivo no está al final educado en conocer esta disciplina. Y lo que ocurre es que de pronto aquí hay una empresa que tiene un equipo y tiene que hacer una reconversión y poner en la calle a 18 señores y eso automáticamente se hace en una tarjeta y se hacen una vez diciendo, pues yo soy coach también, porque yo soy capaz después de 15 años de decir cosas. Hay una disciplina importante detrás, hay unas habilidades importantes detrás, hay algo fundamental si tú quieres un poquito desarrollar esta disciplina, que es que primero necesitas, al menos, diría yo, 1 año o 2, de abrirte en tus miserias, en tus entrañas, sacar todo ahí, tu porquería, por decirlo de alguna forma, trabajarte, porque de esa forma que te limpias, tú realmente vas a poder ayudar a otros, ¿no? Si tú vas a una sesión de trabajo o una sesión de equipo con todo tu ruido mental, difícilmente vas a poder ayudarles, ¿no? Y lo que sí veo son mucha gente que está empezando, que no tiene las skills suficientes. Yo también soy supervisor de coach y trabajo para el desarrollo un poquito de esa habilidad en ellos y de esa seguridad. Lo que sí veo es que muchos de ellos pues abordan de pronto a un cliente como si fuera una operación, lo abren en canal, pero no son capaces de cerrarlo y se van de quirófano con el señor abierto. Y entonces, pues, gente que empieza y habla con el PNL, después te aborda con coaching, después te aborda con terapia y al final todo eso puede crear más perjuicios que beneficios. ¿Cuál es el valor diferencial de una persona? Pues mira, en el mundo en el que estamos hoy ha habido un cambio muy importante y creo que hay mucha gente que todavía no se ha enterado. Hemos pasado de una transición de yo ofrecer servicios y a partir de ahí me pagas, a, mira, yo tengo que generar valor continuo al cliente y a partir de ahí establecemos una relación win-win donde yo tengo aportaciones de valor continuo en el tiempo. Ya no se habla de un mercado transaccional donde yo te doy unos servicios y tú por eso me pagas, sino se habla de una relación más estrecha donde ambas partes están comprometidas en una aportación de valor continuo. Y a partir de ahí es cuando el cliente se da cuenta y percibe que tú, en primer lugar, tienes un nivel de compromiso e implicación 100%, por no decir 120%, con él, donde no solamente utilizas coaching, porque el cliente hoy en día
no solamente necesita coaching, tú tienes que ponerte también la gorra de consultor, tú tienes también que ponerte la gorra de mentor, tú tienes que ponerte distintas gorras, porque todo ese pool de competencias y habilidades son las necesarias para ayudar en este mundo tan complejo al cliente hoy en día. Entonces, la diferencia fundamental, yo creo que viene sobre todo en que el cliente escuche la propuesta de valor de esa persona, el cliente conozca el expertise, el cliente conozca qué dicen de él sus clientes, porque eso es importante, no lo que dice él, sino qué dicen sus clientes de él y que pueda también aportar testimonios y referencias de éxito. Es ahí donde se abre ya un nivel de confianza para ese nivel de oportunidades y, bueno, pues después, como todo en la vida, ensayo-error. Si vemos que esa persona va funcionando, le daremos la confianza y si no, pues bueno, no puedo vivir sin ti, pero a partir de mañana lo voy a intentar, ¿no? Interesante, interesante. Pues vamos a ir entrando entonces ya más en materia. Al final, en una parte importante de tu trabajo, te dedicas a gestionar equipos o a mostrar el camino para poder gestionar equipos de la manera correcta, pero ¿qué es trabajar en equipo? Es muy buena pregunta porque hay una distinción muy clara. Nosotros podemos tener un grupo de personas que están trabajando en grupo o trabajando en equipo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La gente que trabaja en grupo tiene en ese sentido una orientación, tiene en ese sentido un compromiso en la relación. Quiero decir, si yo voy a crecer como equipo, la única puerta que tengo para crecer como equipo, y repito, la única, es trabajar en una cultura de feedback profunda. ¿Y qué es una cultura de feedback profunda? Pues que yo te puedo decir, José, tengo al equipo retrasado porque los informes o porque el proceso no está en tiempo, porque aquellas gestiones que te comprometiste no están realizadas y tú, basándote en que yo hablo de hechos, no de juicios míos, pues me das las gracias, pides disculpas y reorganizamos de nuevo la coordinación de acciones para que esas acciones produzcan resultados. Eso sería una cultura profunda de feedback. El que trabaja en grupo, las personas que trabajan en grupo están más orientadas a la relación. ¿Qué quiere decir eso? Que, hombre, con el cariño que yo le tengo a José y la amistad que yo le tengo a José, ¿cómo le voy a decir que no está haciendo las cosas bien? Me callo, hago el juego pernicioso y malo y perjudicial para el interés de todos y de la empresa y ahí vamos hacia adelante pegándole patadas al balón hacia adelante. Trabajar en equipo, la gente está orientada a la tarea. Eso no significa que no nos vayamos también de caña después, porque también la relación es muy importante. Pero hay una cultura de feedback muy importante para que ambos nos podamos decir las cosas, no nos lo llevemos a nuestro ser y no entremos en un conflicto personal de mira lo que me ha dicho, mira cómo me lo has dicho y tal, porque todo eso también hay que aprenderlo, como todo en la vida, para refinarlo, ¿no? Trabajar en grupo, yo me oriento a la relación y entonces pues no tengo conversaciones de avance emergentes y valientes. Trabajar en equipo, yo me oriento a la tarea, cuidando la relación y tenemos una cultura profunda de feedback que es la que nos hace avanzar. ¿Ok? Genial, genial. Creo que ha quedado muy claro porque al final es algo que efectivamente se confunde mucho, ¿no? Estás trabajando en grupo pero dices, no, trabajamos en equipo, ¿no? Ojo, ojo. Pues también hay otra corriente que cada día se comenta más y es que ya no se habla de jefes, sino de líderes. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación y realmente se está produciendo? ¿O qué impresión tienes? Yo creo que el liderazgo hoy en día es fundamental en los tiempos en que vivimos, en este momento, Bani. Hay mucha inquietud por desarrollar el liderazgo, pero también hay otra distinción muy clara entre lo que es un gestor a lo que es un líder. El gestor te lo pone tu nómina, tu rol, tu organigrama. El liderazgo te lo pone tu equipo. ¿Ok? Una cosa es que tú tengas una referencia en tu rol, como yo soy el gestor o el responsable, el jefe de equipo y tal, y otra cosa es que el propio equipo te traslada el poder de ese liderazgo. Siempre le digo esto a mis clientes. Un buen líder solamente tiene que hacer dos cosas. Solamente dos cosas. Tú tienes que estar arriba del todo, oteando, en un escenario como el que tenemos ahora, donde hablar de visión de 5 años es que no te estás enterando de la película, sino como máximo 6 meses, y tú arriba oteando lo que se llama futurismo de fronteras. ¿Cómo yo puedo empezar
a incorporar habilidades de señales de futuro que hagan que yo pueda traer una perspectiva hacia mi equipo. El equipo necesita tener perspectiva, ¿sabes? Necesita tener una visión clara hacia dónde vamos y desde esa ejemplaridad del líder que puedan ir un poco avanzando en esa seguridad. Siempre digo lo mismo, hace falta solamente que estés arriba viendo futuro, observando esas señales de futurismo de frontera y a partir de ahí llevando y aterrizando una visión después en procesos y en procedimientos claros hacia tu equipo. Segunda cosa que solo tienes que hacer, dotar de recursos a tu gente para que haga su mejor trabajo. Haciendo esas dos cosas, tu liderazgo con tu ejemplaridad, con tu buena escucha, con tu capacidad de comunicación, va a brillar. ¿Qué es lo que me encuentro? La gente va ascendiendo, llega a jefaturas de equipo, llega a gestión de equipos, llega a gestión de personas y resulta que le falta, tiene en ese sentido, pues una brecha, un gap de habilidades y terminan haciendo micromanagement. En vez de estar arriba oteando qué ocurrirá y qué vamos, por decirlo de alguna forma, a comer dentro de 6 meses, prefieren estar en la cocina cortando la lechuguita y los tomates con el equipo porque eso lo han hecho toda la vida, lo han hecho muy bien, pero no están aportando valor ahí. Están cayendo en el micromanagement y a partir de ahí eso significa que la empresa no va a llegar donde tiene que llegar, porque su valor está arriba, mirando, oliendo, percibiendo hacia dónde van los tiros y diseñando estrategias potentes que den perspectiva al equipo hacia el mercado y hacia donde queremos estar para ganar, para ser un equipo ganador, ¿no? ¿Y qué skills, diría, o qué habilidades son necesarias para un buen líder y cómo medirlas o qué herramientas hay para ello? Pues mira, nosotros trabajamos mucho en todo el tema de congeniar, por decirlo de alguna forma, 3 puntos claves que tienen todas las empresas. Y es tecnología, procesos y personas, ¿okay? Y a partir de ahí hacemos un equilibrio siempre muy centrado desde nuestros valores humanistas en las personas. Representamos, o al menos así me identifico, una corriente de esa ilustración que fue la época, una época floreciente del ser humano, donde hubo en ese sentido un gran avance, donde hubo un gran pensamiento crítico, donde pudimos romper muchos moldes. Yo he abanderado un poquito toda esa nueva corriente de la ilustración, como yo llamo 3.0, para llevarlo a las empresas desde unos valores humanistas. Quiero decir, hay una sed muy grande de volver en ese sentido a esos valores humanistas, ¿no? Nosotros teníamos antes, por decirlo de alguna forma, cuando éramos nómadas, unos valores más matriarcales, más basados en voy a cuidarte, vamos a querernos, vamos a colaborar juntos, y de pronto aparece la propiedad privada y esa situación hace que en un momento dado esos valores matriarcales cambien a valores patriarcales de competitividad, esto es mío, esto lo produzco yo y entonces fuera, y si puedo me quedo con tu terreno en vez de solamente con el mío. Eso ha producido que haya una crisis hoy en día, agotada ya de ese modelo, de esos valores humanistas. Por eso el líder de hoy en día tiene que tener, como yo digo, visquear, un ojo muy pendiente en sus clientes y en sus mercados, sin perder nunca a su equipo de vista. Y cuando digo sin perder a su equipo de vista, significa que tenga una escucha poderosa y profunda, eso también hay que trabajarlo y hay que cultivarlo, que tenga un dominio de la comunicación es tan sutil, es tan profunda, cualquier detalle puede ser malinterpretado, desde lo que yo pienso ahora mismo y cómo te lo digo, hasta lo que tú recibes y cómo lo interpretas, hay ahí un mundo que tienes tú que tomar la responsabilidad como líder de él, ¿no? Tienes también que cultivar toda esa empatía, tienes que cultivar esa legitimidad de tu gente, quiero decir, cada uno tiene una mirada del mundo, cada uno viene de su familia, de su cultura, de su metanarrativa histórica, de distintos factores. Y tenemos que tener esa capacidad de poder incorporar todas esas miradas del equipo hacia el fin común. En vez de buscar quién tiene más o menos razón, porque ahí somos siervos del ego, que va a hacer lo que va a hacer que nosotros fracasemos en la vida como personas, como líderes y como equipo, ya voy buscando cuál de las miradas que tiene mi equipo y el líder en ese sentido facilita eso,
es más poderosa para lo que todos queremos, para que podamos en ese sentido llegar todos a ese escenario de equipo de alto rendimiento para ganar. Así que yo resumiría básicamente en, primero, la comunicación, que es la competencia vehicular por la que pasan todas, y ahí sí que recomiendo a todos un training importante en poder desarrollar. Primero, no hay cosa que le guste más al ser humano que sentirse escuchado. Es importantísimo saber escuchar. Segundo, tener esa capacidad de diseñar conversaciones de calidad. Los equipos son redes de conversaciones que producen acciones. Y eso se hace con distintos actos del lenguaje, como son las peticiones, como son las ofertas, como son las promesas, que implican compromisos que se cierran, y esos compromisos, cuando aparecen en el mundo, hacen que nosotros estemos ahí liderando ese mercado. Si yo tengo un equipo que tiene la capacidad de compromiso alta, que sabe diseñar conversaciones de coordinación buenas y que esas conversaciones de coordinación aparecen en el cliente con valor, yo voy a tener un equipo competitivo. Y es ahí donde el líder tiene que facilitar todo esto para ampliar esa escucha, para desarrollar esa potencia en la comunicación, para tener esa capacidad empática y hoy en día, más que nunca también, pues poder tener ese pensamiento crítico, ese critical thinking que es necesario para cortar, por decirlo de alguna forma, todo ese ruido mental tan grande que tenemos hoy en día y poder en ese sentido limpiar todas esas conversaciones, en primer lugar para evitar problemas futuros, para evitar sufrimiento y para poner foco en ese liderazgo y en el norte que necesita el equipo y la empresa. Qué bueno, qué bueno. La gente que nos esté escuchando y viendo van a tener que ir parando, dando las pausas para ir interiorizando, porque son conceptos muy interesantes. Por tu experiencia a nivel internacional, has trabajado con líderes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, lenguas. ¿Qué diferencias observas entre líderes de otros países y líderes españoles en ese aspecto? Pues mira, tuve la suerte de trabajar con el gobierno de México, con un ministro y con todo su equipo. Yo di clases también en Colombia, en Bogotá, en una ciudad, una universidad muy bonita, se llama La Sabana. Yo creo que quizás sea el campus más bonito. Doy también clases actualmente en la Universidad de Sevilla, en la Escuela Superior de Ingenieros, y en otras facultades. También trabajo en Chile, trabajo en parte de Latinoamérica. Y te podría decir que hay un elemento común, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En los países que ellos tienen una gran dificultad a la declaración del no. Por ejemplo, en México tengo una anécdota muy bonita que me enseñó mucho. La primera vez que llegué a México me reuní con un gran empresario de allí para mostrarle mi propuesta de valor. Yo venía con mi mindset, con mi forma de contar y hacer negocios de aquí a Europa, con una propuesta de valor muy bien trabajada y tal. Y bueno, pues él me citó en un despacho que tiene en el hipódromo allí en el DF, allí en México en el DF. Si quieres ser alguien, los domingos tienes que ir al hipódromo a tomarte tu tequila o un cafelito o algo. Él tenía allí un despacho precioso, una persona encantadora, no te puedes figurar, que después tuvo la mala suerte de venir aquí a España, cogió el COVID y cuando llegó allí murió el pobre. Cuando yo llegué y le empecé a contar un poquito dónde lo podía ayudar, me dijo, mira Emilio, espérate un momento, porque primero te quiero contar quién soy yo, de dónde vengo, qué cosas son importantes para mí y para mi familia. Después me gustaría que tú me contaras quién eres tú. Y después, si vemos esa posibilidad, pues ya entraremos en hablar en cómo podemos en ese sentido trabajar o colaborar juntos, ¿no? Aquello me encantó, ¿no? Y esa es la parte, o sea, todas las culturas tienen en ese sentido unas liturgias, unos códigos que es importante conocer de cara un poco si quieres desarrollarte por esos países, ¿no? Esto es negociación además fundamental, ¿sabes? Igual que el mexicano que negocia contigo, previamente te va a invitar a tequila para ver cómo te manejas, pues el árabe pues te va a invitar allí, te va a poner café, te va a tener el tiempo a ver cómo está. Cada uno tiene sus singularidades que son muy curiosas. En México, principalmente en ese ámbito, como te decía, la declaración del no es difícil. Ellos que te digan que no del inicio. De hecho, muchos españoles van allí, muchos europeos, desde nuestra cultura, hablan con empresarios de allí y salen diciendo, voy a hacer aquí el negocio de mi vida, ¿sabes? Y después se encuentra que eso no es así. Porque ellos dan muchas vueltas, empiezan a darte muchas vueltas, ¿sabes? Hasta marearte, hasta qué punto puedes tú en ese sentido aguantar, hasta que aquello
al final solidifica y se traduce en un contrato. Como yo digo, todo esto solamente puedes decir que te sirve cuando tienes el contrato. Yo te diría que cuando ya tienes además el dinero del contrato en el banco, ¿no? Entonces, ellos, lo de decirte que no es una dificultad alta. Y eso influye en un liderazgo también. Y influye también en unos juegos de equipo, ¿sabes? Cuando el propio líder le cuesta decir que no, pues tiene también un juego con el equipo donde todos juegan. Y todos esos juegos restan en capacidad de agilidad, restan en capacidad de respuesta, restan en el sentido de que el clima se va a estropear porque hay conversaciones que son privadas, hay conversaciones que son prohibidas dentro del equipo y eso hace que genere en ese sentido un clima que va a ir en contra de los propios intereses que tiene el líder, el equipo y la empresa, ¿no? A nivel de Europa, que he trabajado también pues, en distintos países, el anglosajón es muy diferente. El anglosajón, tú al anglosajón, en ese sentido, pues puedes darle un feedback incluso más profundo, si me permites, hasta más duro. Y bueno, la relación en ese sentido no se va a deteriorar porque hay un enfoque muy claro a tarea. El anglosajón es, como yo digo, muy ocaniano. Nos acordamos de Guillermo de Ockham, que hablaba de la navaja ocaniana, que decía, vámonos a la esencia de las cosas y vamos a eliminar con la navaja todo ese ruido en la conversación que no nos aporta nada, ¿no? Con lo cual ahí, pues, diría que todo ese mercado europeo está muy más alineado con la cultura que tenemos aquí, aunque nosotros los latinos, pues en ese sentido, pues tenemos dos variables en el conflicto más que nos hacen más presentes, ¿no? Como son esa expresividad que tenemos y esa emotividad, ¿no? Para nosotros las emociones nos gatillan, somos muy expresivos. Tú coges y yo que estuve además en Londres viviendo un tiempo, cuando un inglés se enfada, tú ves al inglés y está el tío tan tranquilo, muy serio contigo, pero tiene un cabreo por dentro que ni te puedes imaginar. Nosotros eso es impensable, nosotros ya estaríamos, pero por favor, ¿cómo es esto? Y tal, y lo otro, ¿sabes? Con lo cual, todas esas diferencias culturales es muy importante que las vayas aprendiendo y que vayas manejándolas con éxito, porque es lo que te va a dar ese onboarding al cliente, esa capacidad de aportar esas soluciones y sobre todo cómo llegar al equipo más cercanamente, ¿ok? ¿Y qué crees que podríamos sacar un poco de aprendizaje para aplicar aquí de estos líderes? Pues mira, yo creo que el líder hoy en día tiene que tener como una mirada principalmente en tres niveles que son muy importantes en los equipos. En primer lugar es la estructura del equipo, si quieres llevarlo a éxito. Quiero decir, líderes con, no sé, pero si me hablas de 40, 50, 100, no sé, es tremendamente complicado ahí un liderazgo cercano, un liderazgo más humanista, un liderazgo más colaborativo, que es el que hoy nos invita también el momento en que estamos. Yo creo que ese líder tiene que empezar a diseñar pequeños equipos, no máximo de 8 a 9 personas, diría yo. Ya no valen irnos con esos acorazados nuestros potentes de propuestas de valor ahí a mercado, porque hoy en día el mundo no es un río ahí con un caudal alto, sino que es un río con muchos meandros. Hoy tenemos que tener pequeñas fragatas chiquititas de guerra, equipos autónomos, que tú vayas en ese sentido delegando y que vayan en ese sentido haciendo aportaciones de valor continuo al cliente. Y tú saber como líder poner unos warnings, poner unas señales, poner una forma en que cuando ese equipo se puede torcer de sus indicadores clave, pues que aparezca ahí en ese sentido una respuesta donde tú puedas bajar, mentorizar al equipo, ayudarle, darle soporte y ponerle de nuevo foco. ¿Cómo también solemos hacer esto? Generalmente hay unas herramientas muy potentes que facilitan todo este trabajo inicialmente. Nosotros tenemos, afortunadamente, una apuesta muy grande en una inversión tecnológica en todo lo que son los Assessment 360 que se llaman, que es una forma de medir todas estas skills, todas estas habilidades desde arriba, desde la opinión que puede tener clientes o jefes, desde tus pares, otras personas que están en tu misma posición jerárquica y principalmente de tu equipo de abajo, que es el que te reporta, ¿no? Eso nos genera una minería de datos muy potente que el algoritmo diluye, pues totalmente confidencial, y aporta en ese sentido esa mirada. Como decía un proverbio árabe, si alguien te dice que te pareces a un camello, no le eches cuenta, si te lo dicen dos personas, mirarte al espejo. Y generalmente el ser humano, y sobre todo las personas que están en posiciones elevadas, tienen un juicio donde ellos mismos se ven un 25% mejor de lo que son. Quiero decir,
Tú ve hoy a casa y le preguntas a tu mujer qué porcentaje de tareas hace ella. Seguramente que la suma de ambos va a llegar al 120 como mínimo, porque siempre nos vemos mucho mejor de lo que somos, ¿no? Y es ahí donde estas herramientas nos dan un gran valor, donde nos aportan en ese sentido un dato aséptico limpio para que podamos crecer. Pero para ello tenemos que tener una cultura de feedback y saber recibir ese feedback y saber procesarlo y sobre todo saber comprometernos con aquellas facetas de esas debilidades que podemos encontrar en nuestro desarrollo. No solamente van a aparecer gaps en esas debilidades, el 360 te va a dar también muchas fortalezas, algunas incluso que tú ni siquiera sabías. Y por eso es un informe muy poderoso y muy nutritivo, donde no conozco ningún líder hoy que triunfe que no lo utilice anualmente. ¿Okay? Son herramientas muy potentes que nos ayudan en todo el despliegue de ese liderazgo. Interesante. Dada tu amplia experiencia, no sé si tienes experiencia en el sector agro o en el hortofrutícola un poco. Me gustaría que contara un poquito qué visión tienes de los estilos de liderazgo que hay, porque quizás son un poco más tradicionales, y cómo podrían mejorar un poco eso. Sí. Mira, aquí he tenido la suerte de trabajar ya, pues no sé, creo que diríamos que con más de 20 empresas ya en Almería. He trabajado también con otras a nivel internacional, y hay una singularidad también en el sector hortofrutícola, ¿no? En primer lugar, el líder tiene que gestionar pues distintos grupos de personas con culturas distintas. Y ahí, cuando digo culturas distintas, no solo me refiero al nivel educativo, sino también al origen. Quiero decir, podemos tener distintas poblaciones en una provincia como Almería, que tiene una riqueza en ese sentido de distintas personas de fuera, incorporar en nuestros equipos personas de fuera, y aunque pensemos que esa diversidad cultural va a hacer enriquecer el equipo, juega en contra. Eso solamente ocurre a favor cuando estamos en trabajos más creativos, más de innovación. Quiero decir, en la vida hay dos tipos de trabajo, y en el sector hortofrutícola esto es muy claro, y gestionar estos dos tipos de trabajo son muy distintos. Un trabajo algorítmico, que significa, oye, por favor, cógeme los tomates, mételos en esa caja, mételos en esa máquina, procesa y habla con José Páez para que nos lo mande a donde haga falta, ¿de acuerdo? Y otro que es un trabajo heurístico, que es, a ver, aquí tengo una problemática donde hay distintas soluciones y yo tengo que elegir cuál es la mejor o la menos mala para los intereses de la empresa, del equipo y los del líder. ¿Okay? La gran mayoría del trabajo que hace el líder en el sector en el que estáis es una dualidad. En esa dualidad de grupos no funcionan los drivers de motivación igual. Quiero decir, para un trabajo algorítmico donde el señor tiene que hacer sota, caballo y rey, el proceso está muy bien definido y ahí pues, la desviación típica del proceso es pequeña, el driver sí entonces funciona muy bien. ¿Y cuál es ese driver? Si haces esto bien, yo te premio, si lo haces mal, te castigo. ¿Ok? Y básicamente en ese tipo de trabajo hace falta un liderazgo quizás, por decirlo de alguna forma, más tayloriano, ¿no? Desde el cariño, desde la cercanía, desde la escucha, desde recoger en ese sentido las necesidades que vaya teniendo el equipo, y una vez que tienes esa capacidad, que también hay que cultivarla mucho, de poder crear ese campo emocional donde el equipo haga una transferencia de poder hacia ti como líder, como ejemplo, como persona en la que puede tener esa seguridad que ellos necesitan, tú también tener las líneas muy claras de estos son los procesos que hay que hacer, estos son los picos que tenemos, aquí tenemos que estar todos a una, y si te vienen duras ahora, pues vamos que nos vamos. ¿Ok? Y esa forma de liderazgo no se puede emplear con los trabajos heurísticos. En un trabajo heurístico, aunque parezca mentira, el driver del dinero no va a conseguir mejores resultados. Ojalá a todo el mundo que me esté escuchando le subieran el sueldo mañana, pero sí que les voy a asegurar que dentro de 5 meses van a tener la misma motivación que tienen ahora. El dinero no es el driver que les va a hacer crecer. ¿Qué te va a hacer crecer? Principalmente el ser humano es muy emocional. Hay mucha más gratificación en las emociones y en la ayuda que en el recibimiento. Cuanto más salario emocional reales,
mejor vas a poder gestionar y liderar un equipo. Y hay muy poca cultura del salario emocional. Los egos son tan grandes que llegas a clientes donde no caben más personas y a lo mejor solamente hay 3, ¿sabes? Entonces, más salario emocional a tu gente, más abrir conversaciones, más escucha, menos basado en miedo y más basado en voy a ver desde dónde miras tú la situación y a partir de ahí tú como líder saber en ese sentido filtrar toda esa minería de miradas y de información para poder llegar a una solución que sea la más idónea para todos. Muchas veces el líder, y en el sector tuyo, es incluso más importante no hacer las cosas mal que poder elegir la mejor solución. Tiene más importancia en un momento dado, mira, al menos no me equivoco y voy en el run, ¿sabes? Que de pronto decir, me equivoco grande y entonces vas a tener un problema ahí enquistado, que después el abordaje de ese conflicto, de ese problema, las soluciones van a ser más complicadas y van a necesitar un poquito más de futuro y de tiempo. Claro. Y existen a día de hoy también diferentes corrientes de liderazgo. He escuchado el líder coach, el líder transformacional, he escuchado diversas. Y luego existen también líderes que se están haciendo muy famosos, como es el caso de José Elías, empresario multimillonario que tiene una forma muy diferente de la tradicional de actuar. ¿Qué opinas tú de estas nuevas corrientes y de si tienen cabida en el sector agro, un sector que ha sido muy tradicional? Ok, mira, hoy en día el mundo y los programas de liderazgo son básicamente un invento, voy a ser duro, de marketing. ¿Ok? Eso nos pasa a todos, quiero decir, cada uno tiene un producto o un servicio, el mercado lo que te pide es que eso lo segmente y hagas una oferta de tu propuesta de valor diferenciada, vistiendo el santo de distintas formas, pero el núcleo esencial está ahí. Pero lo que el mercado quiere es una diversidad, ¿no? Con el liderazgo pasa lo mismo. Yo creo que si nosotros leemos a los grandes griegos, a los grandes filósofos, ya podemos aprender y podemos sospechar que muchas de las cosas que dijeron están hoy muy presentes y son las que realmente valen. Solamente invito a los que estén viéndonos que cojan las memorias de Marco Aurelio y no hace falta que hagas incluso ningún curso de liderazgo. Ya con lo que te dice Marco Aurelio, pues ya... ¿Qué quiere decir? Hoy en día hay una diversificación que además a mí hay veces que me sorprende. Quiero decir, la gente va a unos cursos de liderazgo de un tipo, de otro, y yo digo, bueno, y tú después cuando estás con tu equipo, ¿qué haces? ¿Te metes la tarjeta de liderazgo transformacional y te quitas la de liderazgo colaborativo? ¿Cómo haces? Quiero decir, todo eso es muy marketingiano. Al final, como tú dices, hay que tener un sentido común. Descartes decía, el sentido común es el más... menos común. Más común, que me refiero, el que más presente está en todo el mundo y hay que tenerlo en consideración, pero la gente lo aplica poco. Por eso hoy también la importancia de ese pensamiento crítico, ¿no? Tenemos una sociedad anestesiada, sobre todo desde el COVID, y hace falta meterle desde el liderazgo más pensamiento crítico, ¿no? Entonces, hay nuevas propuestas de nuevos estilos de liderazgo, algunas muy disruptivas, algunas muy transgresoras, otras, pues yo diría que cayendo un poquito en la publicidad y el marketing, porque bueno, pues todas estas nuevas aventuras, como tú has dicho, pues básicamente lo que están buscando es ahí pues tener también un retorno de cara un poco a esa visibilidad. Bueno, no hay cosa que más guste hoy en día que pues seas comentario en redes, que podamos estar un poquito con mayor visibilidad, pero todo eso hay que meterle después un empaque de esencia, quiero decir. Interesante para mí, pues quizás a lo mejor en el estilo de liderazgo, pues bueno, la apuesta que tuvo, por ejemplo, Netflix me pareció interesante en cuanto a salirse un poquito de los patrones normales. Netflix cogió un planteamiento que lo llevó al éxito y dijo, a ver, y él sacó un tema que se llama densidad de talento. ¿Qué es densidad de talento? Densidad de talento es, mira, si hay un señor que en un momento dado tiene un gran aportación técnica, porque es un crack técnicamente, lo puede ser en el sector agro, ¿no? Por aterrizar también tu pregunta, pero resulta que le faltan unas habilidades de poder estar en el equipo, le faltan unas habilidades de que pueda en ese sentido coordinarse y cohesionarse con su gente. Porque un equipo está para producir resultados solo. Si lo hago yo solo, para eso no hace falta equipo. Si esa persona está produciendo un coche, a pesar de que tiene un expertise alto en cuanto a lo que puede hacer, la recomendación que hace Netflix, la que hago yo es puentes de plata, págale incluso más de lo que el mercado te pide
y fuera. Cuanto antes lo hagas, mejor. Porque eso lo único que te va a traer son problemas, al final, en el equipo, en la empresa y en tus resultados. Quiero decir, esa densidad de talento significa que si yo ahora me fuera a mi equipo y le preguntara a 3 personas, mira, Emilio se quiere marchar, ¿tú crees que deberíamos de darle una oferta y que siga aquí y tal? Y 3 personas del equipo te dicen que no, puentes de plata y le das un buen cheque y que se marche cuanto antes. Esa fue la propuesta de Netflix y ahí la tenemos triunfando, ¿ok? Él habla de esa densidad de talento, ¿no? Un poco resumida, ¿no? En el sector agro, a ver, aquí hay que tener también mucha cintura. Estamos con diversidad de personas, culturas. Yo creo que aquí, principalmente, el líder lo que debe de cultivar es esa parte humanista. Nosotros entramos en el equipo y entramos con distintas miradas, desgraciadamente. Yo puedo ver a un señor que para mí es una palanca para lo que yo consigo, yo puedo ver a otro señor que para mí es una amenaza de lo que yo quiero conseguir, hay otros señores que para mí son transparentes, pero la mirada más importante, que es ver a una persona ahí enfrente, la dejamos atrás y esa es la que mueve montañas. Si yo tengo una capacidad como líder, y sobre todo en el sector agro, de poder, cada día que voy, que yo sé que no es fácil, tener esa mirada hacia una persona que tiene sus problemas, que tiene sus circunstancias, que tiene... Al final todos somos iguales, a todos nos preocupan las mismas cosas. Y a partir de ahí, dentro de los recursos en que yo disponga, pueda trabajar un poco en sus drivers de motivación, que básicamente son su seguridad, que dote de recursos bien su trabajo y que pueda darle cierta estabilidad un poquito en lo que hace. Y que pueda tener, en ese sentido, una cercanía de sentirse escuchado por su líder, poder mentorizarlo, poder ofrecerle en ese sentido pues, un poquito de desarrollo dentro de lo que cabe en los distintos sectores de lo que es agro, que hay una diversidad muy grande. Pero repito, si tenemos perfiles técnicos muy potentes que al final van a jugar en contra del equipo, ya estás tardando en invitarlo en ese sentido a salir. Qué bueno. Las empresas familiares, que como sabes aquí en el sector hortofrutícola y en el agro, a nivel general en España hay muchas, de hecho creo que era el 89% de las empresas son familiares y aquí al final hay veces que es difícil lidiar, ¿no? con padres, con hermanos, con tíos, con primos, cuando hay conflictos. ¿Qué hacer para resolver los conflictos de manera correcta, sobre todo cuando tienes 2 vertientes y que lo personal no te afecte en el trabajo o que lo del trabajo luego no te afecte en lo personal? Sin duda, es importante. Voy a ser muy escueto. He trabajado con muchas empresas familiares, algunas muy grandes, multinacionales, que son empresas familiares actualmente. Y te voy a trasladar la experiencia y el patrón de éxito que yo he visto. Mira, todos los equipos tienen distintos juegos. Hay equipos que juegan a ganar, otros juegan a no jugar y otros, aunque te parezca mentira, juegan a perder. Fórmula de éxito para perder. Mete en una empresa familiar 3 generaciones. El fracaso está garantizado. En el momento en que tú en tu empresa familiar tengas 3 generaciones cohabitando, codedicadas a la empresa, el fracaso está servido. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Cuál es el trabajo que yo he hecho? ¿Y dónde he visto la fórmula de éxito? A partir de la 2ª generación, profesionaliza. Profesionalidad significa búscate a un buen director, general manager, búscate a buenos perfiles técnicos, contrata gente buena. Tú no pierdes el control, por supuesto, de esa unidad familiar y de ese proyecto que ha crecido y sobre todo, aparte de profesionalidad, trabaja en el legado. ¿Qué es lo que yo quiero dejar en Almería? ¿Qué es lo que yo quiero dejar a mi gente? ¿Qué es lo que yo quiero dejar al mercado? Porque muchas de las empresas confunden lo que es una transacción con una comunidad. Muchas de las empresas piensan mi negocio es vender tomates cuando están muy equivocadas. Hoy en día, cuando tienes una diversidad de personas, un equipo ya numeroso, tú eres una comunidad. Y cuando tú eres una comunidad, pues yo te invito a que tú reflexiones cuando vas a las reuniones de comunidad. Aquello es terrible. Quiero decir, lo más complejo que tiene ahora mismo gestionar un equipo son las personas. Y a partir de ahí, en una empresa familiar, la recomendación que le hago es, en la 2ª generación,
empieza a profesionalizar, no incluyas una tercera generación y trabaja sobre todo en ese legado que quieres dar. El liderazgo, sobre todo, es no perder esa parte humanista que hizo que el miembro fundador haga hecho lo que haga hecho, se honre ese esfuerzo, se honre esa figura, tampoco como un culto al líder, ¿no? Pero que se honre todo ese trabajo y ese esfuerzo que hace que hoy en día muchas familias puedan estar aquí pues ayudando con esa estabilidad, recibiendo un empleo y un sueldo para crear cosas que después lo importante es que yo, que no soy de Almería, antes de irme de Almería siempre me paso por el mercado y digo, qué maravilla de tomates me voy a comer hoy aquí, ¿sabes? Gracias al trabajo de tanta gente que hace cosas maravillosas. Yo creo que esa es la maravillosa satisfacción, por ejemplo, que puede tener en ese sentido cualquier empresario familiar que hoy en día nos puede estar escuchando. Oye, todo mi esfuerzo, todo lo que hice, todo mi trabajo está ahí, estamos en mercado. Y si estamos en mercado es porque estamos haciendo cosas bien. Eso no significa que no bajemos la guardia. Y sobre todo, no olvidar algo a todos estos empresarios. Si quieres continuar así, tienes que cambiar. Repito, si quiero continuar así, tengo que cambiar. Porque el mundo este nos pide esto. Y como bien dijo Heráclito, lo único que perdura en esta vida es el cambio. Con lo cual, mucha capacidad de gestión de personas, mucha capacidad de poder tomar decisiones para profesionalizar y mucho cuidado a la hora de meter 3 generaciones, porque eso te aseguro que es una bomba de relojería en el tiempo. Claro. Y cuando ya están conviviendo esas generaciones, el otro día, por ejemplo, pasaba por un capítulo nuestro, Adelina Salinas de Zoe, que es una líder fantástica. Ella comparte la empresa con 2 de sus hermanos. Entonces decía en un tono divertido y gracioso que al final siempre se ponían de acuerdo porque iban a ser 2 contra 1 unas malas, ¿no? O sea, al final son 3. Entonces, ¿cómo poder equilibrar los enfoques o la toma de decisiones cuando ya te toca convivir en la toma de decisiones con familiares y tienes la parte negativa o positiva, según se mire, de tener un mayor conocimiento de ellos o de intimidad? Sin duda. Ahí hay factores muy, muy poderosos que van a distorsionar esa parte profesional, ¿no? Como es esos lazos familiares, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que ahí hace falta un trabajo interior muy importante. Un trabajo interior que te lleva a lo siguiente. En primer lugar, a no perder tu referencia de ese lazo familiar, que es lo más importante. Repito, lo más importante. No los números ni los resultados. El lazo familiar, cuidarlo al máximo. ¿Y qué significa cuidarlo al máximo? Tú te tienes que preparar y te tienes que, en ese sentido, entrenar para que todas esas interacciones del día a día que van a producir conflictos, porque el encuentro con el otro siempre es un desencuentro, tú tienes que tener esa capacidad de escucha, de poder tener esa empatía con ese hermano, ese primo, ese otro familiar, con esa otra generación, tener esa capacidad en la comunicación para poder llegar a abrir espacios de conversaciones donde pongamos el ego atrás y veamos todo el fruto de que todos aportamos más que uno solo y poder en ese sentido no perder la referencia de ese lazo familiar. Y para ello todo pasa como hablábamos al inicio, por una cultura de feedback. Yo me tengo que desapegar un poquito de lo que hago, de lo que soy. Y eso desgraciadamente está muy unido, lo que hago con lo que soy. Yo tengo que tener muy claro que ahí está mi hermano, ahí está mi primo, está mi padre. Y cuando yo tengo un conflicto, solamente tengo 3 puertas a las que yo accedo a ese conflicto. Una es el vínculo, y tú no quieres romper el vínculo ni con tu hermano, ni con tu padre, ni con tu hijo. Segunda, otra es el propio problema en sí, y ya te digo que los hechos no convencen, por mucho él va a seguir viendo el hecho de una forma y yo de otra, y el abordaje por ahí no funciona. Y la única puerta que tiene éxito, y créeme, es lo que se llama crear en ese sentido esas formas, esa música. Es cómo yo me comunico con el otro, para que en un momento dado esos conflictos que vamos a vivir con ellos y que van a aparecer, podamos gestionarlo de mejor. Ese conflicto para mí es como si pusiéramos un tubo. ¿Ok? ¿Cuál es mi responsabilidad dentro de una empresa familiar en ese tubo con todos mis stakeholders, con todos esos miembros que son cercanos a mí, incluso con mi equipo? Primera cosa que tienes que hacer, no meter más porquería en el tubo. Segunda cosa, empieza a limpiar el tubo.
Tercera cosa, mantén el tubo limpio. Sé que esto es muy fácil de decir, pero hay que cultivarlo. Y pues te ha tocado como líder, como parte de la empresa familiar, no haber elegido muerte. Quiero decir, ese es el papel. Tú tienes que tener un desapego entre quién soy y lo que hago. Y sobre todo no perder esa referencia del vínculo familiar. En esa mirada, en ese conflicto, y dotarte de herramientas en el abordaje de conflictos familiares que no son fáciles, no cabe duda, por los vínculos tan grandes. Claro. Que tengo luego que tomar muchas notas. También hablábamos con la misma persona que te mencioné antes, con Adelina Salinas. Le pregunté a ella acerca de qué opinaba del liderazgo femenino y de la parte de la mujer en el trabajo, en la empresa. Y me resultó muy curioso su enfoque, porque ella decía que al final el liderazgo no es ni femenino ni masculino, es liderazgo. Lo único que se aplica de una manera u otra, y a veces incluso las mujeres lo que han hecho tradicionalmente a no tener referentes mujeres es copiar el liderazgo masculino. Y me dijo, por favor, esta pregunta, hársela también a los hombres y no solo a las mujeres. Y digo, estoy totalmente de acuerdo, así que te la traslado. ¿Qué opinas? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. De hecho, creo, convencido total, de que es necesario tener en ese sentido un equilibrio mayor de esa presencia de mujeres en todo el mundo laboral y sobre todo en esos puestos de responsabilidad. Si por mí fuera, mayoritariamente, yo soy de los que pienso incluso que las mujeres nos van a ayudar más, son más trabajadoras, se comprometen mejor y tienen esas habilidades transversales más cultivadas, ¿no? Por esa parte de valores matriarcales, ¿no? Estoy totalmente convencido de que vamos en ese camino. Hay que tener en ese sentido un equilibrio y invito a todas estas empresas de Almería a dar esa oportunidad, porque creo que la mujer puede aportar mucho y hoy en día creo que tenemos ese desequilibrio como reto, ¿no? De cara un poquito al desarrollo de todas las empresas. Con lo cual, totalmente alineado con tu invitada también. ¿Y qué podríamos hacer los líderes para fomentar ese talento femenino que a veces es difícil de encontrar en muchos casos? Bueno, lo primero... No por ella, o sea, no porque no lo tengan el talento, obviamente, sino porque quizás no aplican tanto determinados puestos donde... Es difícil hoy en día porque aquí ocurre una cosa. Aquí tienes el marco regulatorio empresarial cada vez más complicado para el empresario y para el emprendedor. Y cada día hay una nueva vuelta de tuerca, desgraciadamente. Estamos en un país dentro de la Unión Europea donde tenemos un marco regulatorio terrible, terrible. ¿Eso qué significa? Que por un lado, pues nosotros confiamos en el talento y la aportación de género, que coincido con ella, que el liderazgo ni es masculino ni femenino, pero creo que las mujeres tienen mucho que decir y que deberíamos de dar esa oportunidad en todos los procesos de selección, pero después quizás a lo mejor tengamos una serie de asesores más en el entorno laboral, fiscal y tal, que nos pueden decir, vamos a ver cuáles son los riesgos y los costes que puede tener el género, cada género. Hay una diferencia en ese sentido y a partir de ahí pues se inyectan miedos en el mercado. Se inyectan miedos en el mercado que van en contra de esas oportunidades que le podemos dar a las mujeres. En toda esta normativa tan asfixiante, por decirlo de alguna forma, pues tenemos que equilibrar un poquito el perfil con el género. Yo creo que hay que darle una oportunidad, creo que tenemos que apostar por el talento femenino, tenemos que darle visibilidad, incluso en los equipos actualmente en los que estás. El mundo tiene una gran necesidad de valores femeninos matriarcales hoy en día. No es gratuito que hoy se vendan, en ese sentido, por ejemplo, más velas que cualquier otro momento del mundo. No es que haya falta de electricidad, sino por esa falta de espiritualidad, de centrarnos en nosotros. La gente tiene unas carencias de conectar con su esencia terribles y desgraciadamente hoy consumimos más pues, productos para la depresión y la ansiedad que podernos en ese sentido dedicar tiempo a cultivarnos interiormente, a poder en ese sentido trabajar en algo tan bonito como las relaciones, como el cariño, como las personas, que son las que, está más que demostrado en todos los estudios de felicidad, son las que hacen que tú vayas a tener una longevidad y además con calidad. ¿Okay?
Con lo cual, ya te digo, aquí tenemos una lucha entre un marco regulatorio complicado, ¿eh? Y con unos miedos por parte del empresario y el emprendedor, que son comprensibles, y por otro lado, esa apertura y esa apuesta hacia el talento femenino, que yo estoy convencido que tiene mucho que aportar, ¿no? Es que al final la sociedad, por desgracia, yo estoy preocupado un poco por eso, lo complicado que se está volviendo todos estos aspectos, lo que se está incrementando, como bien dices, las depresiones, que creo que las redes sociales influyen mucho. De hecho, había una gráfica que vi hace no mucho que iba paralelo y en ascendente la explosión de las redes sociales, de Instagram y tal, con las depresiones y suicidios de adolescentes en Estados Unidos. Es brutal. Y claro, ¿qué podemos...? Así es, mira, hay un 320% del aumento de suicidios en chicas entre 11 y 14 años, porque después de que están todo el día publicando su imagen con su filtro, salen a la calle y la amiguita le dice que tiene las orejas en soplillo, ella llega a casa y se tira por la ventana. Es terrible. O sea, lo de las pantallas es terrible. Lo de las redes sociales mal gestionadas es terrible. Con lo cual, mucho cuidado también con las pantallas, mucho cuidado con ese efecto dopamínico de las pantallas que hacen que estemos pendientes constantemente de ellas, porque invito a todos los empresarios que quieran, en ese sentido, tener ese centro de esencia a hacer ayuno dopamínico, como yo llamo, sobre pantallas. Al menos determinados días, o si puede ser el fin de semana, deja tu móvil, abre ventanas temporales, atiendes, pero sobre todo empieza a cultivar lo que tienes aquí delante. Lo digital no pesa, lo digital está alienado con la tierra y más aquí en este sector agrio. Es bonito que cojamos la tierra de donde cultivamos, que la toquemos, que sintamos esa brisa, que veamos a las personas y que nos podamos comunicar. Eso es lo importante en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Pasamos muchas horas en el trabajo, vamos a darle riqueza a esas horas y vamos a, en la medida que podamos, a estar todos mucho mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Claro. La verdad es que eso sería obviamente lo ideal y aparte de este problema que visualizo, que acabamos de comentar, hay uno que a mí también me preocupa especialmente y es el de la nueva generación Z, que le llaman, ¿no? O chavales, personas de menos de 25 años o de 25, en los cuales tienen en la cabeza muy interiorizado el carpe diem, el vivir la vida, el disfrutar la vida, no quieren trabajar más de X horas, no quieren esforzarse, no quieren responsabilidad y prefieren una posición porque les va a dar estabilidad para vivir la vida que otro trabajo más convencional. Entonces, ¿qué responsabilidad, qué opinas de esto? ¿Qué responsabilidad tenemos? Mira, hay un tema curiosísimo y también el COVID moduló un poquito toda esta parte generacional. Uno de los mayores retos que tienen hoy los líderes precisamente es cómo puedo en ese sentido manejar esos equipos con una gobernanza hacia el éxito de las distintas generaciones. Los drivers de motivación de un baby boomer como yo no tienen nada que ver con una generación Z. Mira, te voy a dar un dato curiosísimo. Está estadísticamente demostrado en una encuesta que salió hace aproximadamente sobre unos 2 o 3 meses, toda la generación Z está renunciando a puestos de responsabilidad de management o de mandos intermedios o de jefaturas. Porque dicen que yo voy a cargarme de mayor responsabilidad y tal cuando tú me vas a pagar 15.000 euros más al año, eso te lo dejo a ti. Porque para mí es importante ir con mi familia y mi hijo al cine, para mí es importante en ese sentido quedarme aquí. Ellos tienen otros drivers completamente de satisfacción y es ahí tú como líder tienes que modular ese marco de valores y sobre todo algo con los que yo trabajo mucho con mis clientes es en la arquitectura de incentivos. Muchas veces en las empresas tenemos arquitecturas de incentivos que juegan en contra del propio equipo. Y entonces se nos llena la boca de decir queremos trabajar en equipo, queremos cohesión, queremos un buen clima laboral, pero después tenemos una arquitectura de incentivos que va en contra completamente de eso. Y ahí es muy importante que nosotros como líderes modulemos esos drivers hacia las distintas generaciones. Generación Z actualmente han sido mayoritariamente también las que se han acogido también con otras generaciones a lo que se llama la gran renuncia. Después del COVID, sobre todo en Estados Unidos, pues ocurrió que mucha gente dijo, mira, yo ya se acabó eso de echarle tantas horas, me puedo ir a morir aquí con el bichito este y a partir de ahora
prefiero en ese sentido vivir de otra forma, y acuñan un término que se llama downshifting, que significa vivir a medio gas. Y entonces yo prefiero vivir a medio gas, prefiero poner mis objetivos y mi vida, mi conciliación de vida en otras cosas, y a partir de ahí tenemos la responsabilidad como empresas y como líderes de modular en ese sentido todo lo que es esa arquitectura de la empresa para que acojamos todos los drivers de las distintas generaciones. ¿Cómo podemos dotar en ese sentido de esos incentivos que ya no son solamente económicos? Es un token nuevo que tenemos que rediseñar de cara a que esa generación Z podamos fidelizarla también. Porque ahí hay un talento excelente. Y el problema principal es que tú te vas ahora a mercado y no encuentras a gente. Tú te coges la Expansión, uno de estos diarios Salmón, de este fin de semana, y con una tasa de paro como la que tenemos, no encuentras gente en el mercado que en ese sentido cubra con las expectativas que tiene para lo que necesitas. Y tenemos ese gran dilema. A pesar de que tenemos una bolsa de desempleados grande, nos falta en ese sentido personas que puedan aportarnos valor y talento en la empresa. Y es ahí donde nosotros como líderes y como empresarios tenemos que dar una respuesta. Y tenemos que empezar a rediseñar nuestras organizaciones desde otro marco. Y empezar a diseñar nuevos tokens de cara un poquito a cómo es la relación con todas esas nuevas personas, esos empleados, esos colaboradores y todos esos stakeholders. Tenemos que tener esa visión más sistémica. Y creo que es desde ahí donde quizás el pensamiento sistémico, el pensamiento estratégico, en el que yo también estoy trabajando actualmente con muchos clientes, nos aporta un valor. Hay que parar en ese sentido de pensar en tácticas, que es presente, a empezar a pensar en estrategias, que es futuro. El empresario está hoy en día en ese mundo diario que le come y solamente está centrado en las tácticas. Pero tú tienes que parar en las cosas que son importantes en la empresa y que quizás no tengan la urgencia que tienen para poder proyectarte a futuro con estrategia. Porque es ahí donde está el éxito, es ahí donde está el triunfo y es ahí donde va a estar tu satisfacción también personal, como persona y como profesional. Bueno, qué bueno. Quiero ahora que lo mencionaste al principio y me parece muy interesante que puedas dar unas pinceladas. Sé que de esto podría estar hablando horas y es un tema también a mí me encanta, y es la escucha profunda o escucha activa. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues mira, eso es algo que al ser humano le encanta, ¿no? Hay cosas que le gustan más al ser humano que sentirse escuchado. Pero curiosamente pensamos que sabemos escuchar, cuando ahí hay un gap terrible. En la mayoría de los clientes con los que trabajo hay una identificación clara en todo lo que es ese desarrollo de la escucha, ¿no? La escucha tiene distintos niveles, tiene distintos escalones, por decirlo de alguna forma. Todos hemos oído hablar de la escucha activa y tal, pero la escucha es un proceso que requiere, en primer lugar, presencia. Y hoy en día, como te decía, con las pantallas, con esa turbotemporalidad en que vivimos, con ese alienamiento que vivimos sobre las personas, yo puedo estar contigo en un momento dado charlando y tú, aunque no tomes ningún taller, darte cuenta que yo estoy en otra cosa. Porque desgraciadamente nuestro cerebro, que no está preparado para esto, sino para la supervivencia, está viendo ahora mismo muchos riesgos y está en ese sentido lo que se llama un cerebro de mono, pensando en 20 cosas donde la amígdala, que es una habita que tenemos aquí dentro, que es el centro del miedo, nos está constantemente bombardeando con que tenemos que estar ahí, porque si no nos van a quitar el mercado, aparecen nuevos clientes, nos van a bajar los precios y tal, y tenemos que saber hackear esa amígdala. ¿Estamos sobreinformados en ese aspecto? Totalmente. Date cuenta que, mira, ahora mismo nosotros en un solo día recibimos 1 tera de impactos, lo que un señor del siglo XIX recibía en un año entero. Nuestro ADN no está preparado para procesar 1 tera de información. Y por eso vivimos en lo que se llaman comunidades enjambres. Yo vivo en comunidades enjambres digitales donde pongo unas keywords, unos filtros, y solamente me entra a mí cierta información relevante que es para mí. Pero esa información tiene también un sesgo y es ahí donde tenemos que aplicar el pensamiento crítico, ¿ok? Para limpiar de esos sesgos y poder tener una permeabilidad de ideas que son en ese sentido más disruptivas o más innovadoras para lo que el mercado nos pide hoy, ¿ok? Porque ya te digo, es tal el flujo de información que como intentemos procesar todo, pues entonces... Y ya se mezcla la tormenta perfecta. Todo ese flujo de información, si yo soy una persona con una autoexigencia terrible, hasta el punto de que puedo ya hablar tranquilamente de que duermo solo 4 horas, cuando eso es terrible,
terrible. Solamente en una noche que tú duermas 4 horas, los linfocitos K, que son los que van a estar luchando contra el cáncer, bajan un 40%, solo en una noche con 4 horas. Tenemos que empezar a autocuidarnos como líder, tenemos que pensar también en el autocuidado de nuestra gente y a partir de ahí empezar a, como te digo, a diseñar esos espacios de seguridad y de autocuidado en el mundo en que vivimos hoy, en ese mundo Bunny donde la ansiedad pues, está por todos lados. Entonces creo que es muy importante el desarrollo de la escucha ahí. El otro va a sentir tu presencia. Tú tienes que estar ahí presente para el otro. Muchas veces el hecho solo de estar ya es más que suficiente. No hace falta que estés hablando y tal. Después, otra cosa que les recomendaría a todos los que nos estén viendo es que cuando estemos con el otro en esa escucha, tengamos en ese sentido una indagación positiva. Quiero decir, yo puedo estar mirándote, tener en ese sentido un contacto visual, siguiendo con mi corporalidad un poquito toda la comunicación tuya y tú sentirte escuchado, pero el otro va a tener una escucha superior si yo de pronto exploro un poco en algo en ti. Tú me dices, pues mira Emilio, el otro día, a raíz un poquito de un tránsito en Algeciras y tal, y yo te pregunto y a lo mejor doy una opinión sobre ese... Tú vas a decir, mira, oye, Emilio me está escuchando y mira el interés que está mostrando. Eso aumenta todavía más todo el tema de escucha profunda. Yo te digo que esto es un mundo con unas sutilezas tremendas, porque en una pequeña pestaña podemos trasladar un juicio al otro donde ya esa escucha de pronto se rompa. Y tenemos que cuidar mucho los 3 dominios de la comunicación, como son desde qué emoción estoy yo hablándote ahora, está mi cuerpo respondiendo también en congruencia con esa emoción y cómo te digo lo que te digo con mis palabras. Si no hay una congruencia en esos 3 dominios, la otra persona va a sentir que no te sientes escuchado. Y por último, por favor, no os promocionéis. Ocurre que de pronto nos ponemos a escuchar a nuestro empleado, a nuestro cliente, a nuestro colaborador y nos cuenta algo que a ti te ha pasado y entonces tú coges la palabra y ahora le cuentas lo tuyo y te promocionas tú. ¿Y pues anda que a mí? Pues exacto. Eso no lo hagan nunca porque es cuando vas a romper. Invito a que la gente cultive el silencio. Abre espacios de silencio, pero espacios de silencio para escuchar con el objetivo de comprender, no de responder, que es lo que hace la gente. Está en su pensamiento y en su ruido mental con el otro, pero a ver cómo le voy a responder ahora. No, deja eso, por favor. Está presente, abre espacios de silencio y trata de entender a esa persona que tienes delante y que va a agradecer tremendamente que le puedas escuchar. Porque dice lo que dice, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el insight? ¿Qué es el motivo que nace en su necesidad, principalmente? Que como líder tenemos que tener un poquito esa gafa de trabajar desde esos juicios que necesidades de fondo no están cubiertas. Todo juicio es una expresión trágica de una necesidad. Y nosotros como líderes tenemos que trabajar un poquito todo este tipo de habilidades que son fundamentales en una buena escucha. Has mencionado también, y lo mencionaba al principio del video podcast, el pensamiento crítico. También sé que es otro tema muy amplio y da para mucho, pero algunas pinceladas que puedas comentarnos. Mira, el World Economic Forum, que es un organismo sin ánimo de lucro que recomienda a todos una serie con una temporalidad, cuáles son las habilidades claves para triunfar en el mundo en el que estamos actualmente en los próximos 10 años, lleva aproximadamente 3 ediciones diciéndote, número 1 o 2, critical thinking. Número 1 suele estar complexity thinking, resolución de problemas complejos, que es lo que estamos trabajando ahora más. Y critical thinking, que llevamos ya, pues afortunadamente hemos sido de los pioneros en este país trabajando con líderes y tal, pues aproximadamente ya pues más de, no sé, de 10 años con este tema. Por ponerte un ejemplo, para que se pueda entender y todo el mundo lo pueda entender. Nosotros, en nuestro día a día, tenemos que tomar muchísimas decisiones. Y para ello utilizamos unas cosas que se llaman heurísticos. Un heurístico es un patrón de decisiones que tú incorporas rápidamente y das una respuesta. Eso nos ayuda mucho en nuestra vida porque nos hace avanzar, pero esos heurísticos nos juegan malas pasadas. Y sobre todo en las empresas generan muchos problemas porque te llevan a soluciones que realmente son fracasos. Y tenemos que empezar a discriminar ese tipo de heurísticos. Tenemos 2 tipos de pensamientos el ser humano. Un pensamiento rápido, que es el heurístico, ¡pap!, y resuelvo, y un pensamiento lento donde tú dices, un momento, y voy a procesar qué estoy escuchando o qué es lo que voy a decir para ver si hay una congruencia interna en mi discurso y una solidez.
¿Cómo se consigue eso desde el pensamiento crítico, desde critical thinking? Tú tienes que empezar a cultivar, identificar qué premisas son en las que te basas para llevar a un proceso de razonamiento lógico-deductivo que genere una conclusión que cualquiera podamos llegar. Repito, tú tienes que empezar como líder, como jefe, como empresario, como emprendedor, a fabricar premisas sólidas que cualquiera que tú vas a la calle y se lo preguntas pueda hacer un razonamiento lógico-deductivo y llegar a las mismas conclusiones que tú. En ese proceso que se trabaja critical thinking, identificación de las premisas sólidas y elección de ellas, procesos de razonamiento lógico-deductivo sólidos y, por último, qué conclusiones pueden ser verdaderas o no verdaderas, válidas o inválidas, como llamamos nosotros. Solamente cuando tenemos premisas sólidas y hacemos un buen procesamiento de razonamiento lógico-deductivo, podemos llegar a conclusiones verdaderas. Y es ahí, en todo el ruido tan grande de comunicación que tenemos hoy en día, donde tenemos que dotarnos de estas gafas, de estas nuevas habilidades, para poder filtrar en cualquier conversación, le hace clientes, equipo, le hace stakeholder de cualquier término, cómo en ese sentido se rompe a lo mejor el razonamiento lógico-deductivo o se están apoyando en premisas que no son verdaderas y están llegando a conclusiones que son falsas. Es ahí donde tú aportas valor. Es ahí donde tú discriminas en ese sentido la profundidad de la comunicación desde estas nuevas gafas para que vayas viendo qué sesgos tenemos, qué heurísticos estamos empleados, cómo hacemos un proceso de razonamiento lógico-deductivo y hacia qué conclusiones tenemos que llegar si queremos seguir triunfando ahí en el mercado como queremos seguir. Es brutal lo que acabas de decir y de hecho en otro video podcast también comentaba que como generación nos ha tocado vivir, sobre todo, bueno, sí, a nivel general, y la gente joven más, en un momento en el cual tenemos toda la información a nuestro alcance. Lo único, o sea, tenemos más delitos si lo hacemos mal que, por ejemplo, nuestros padres, que era mucho más complicado si no sabía hacer algo, no existía internet, pues consultaba a alguien o te iba a una biblioteca, eso quien lo hacía, ¿no? Al final era boca a boca o aprender errores. Esto que estás comentando, habrá muchísima gente que nunca se lo habrá planteado y al final existen técnicas o herramientas para casi todo en la vida. El problema al final es tener interés, ¿no?, en querer mejorar y aprender, o sea que me parece increíble. Así es, así es. Hay que cultivarlo, hay que tener la inquietud, como tú dices. También quizás darle esa visibilidad para que la gente sepa que hay estas cajitas de herramientas que te pueden ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no?, que es de lo que se trata. Y sobre todo, en el sector vuestro y en todo lo que es el sector agro de Almería en general, hay un nuevo atractor que se llama, hay una serie de atractores que están modulando ahora el mundo y que van a suponer pues, los nuevos nichos de negocios de futuro, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos es la IA, la inteligencia artificial, que va a hacer un cambio muy importante en el sector agro. Pero nunca vamos a olvidar algo. Toda la IA está de presente a pasado. Quiero decir, todos los LLM nuevos, todos esos lenguajes de programación, todos esos prompts que vamos a poder diseñar, y nosotros actualmente, por ejemplo, trabajamos también en diseño de preguntas poderosas. A partir de ahora vamos a tener que aprender a diseñar buenas preguntas, porque eso va a hacer que los prompts de la IA sean mucho más poderosos, y es ahí donde nosotros también estamos siendo muy pioneros. Todas esas preguntas poderosas nos van a llevar en ese sentido siempre a pasado. Pero nunca podemos olvidar que el elemento de futuro y el desarrollo de la persona y el ser humano nunca se va a poder perder. Lo que no podemos es pensar que la IA nos va a resolver todos los problemas del mundo. No, no. Nunca, nunca, nunca en la innovación se puede perder la referencia del ser humano. Ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento innovador, hay que cultivar el ADN en el equipo innovador, pero de verdad la innovación no se gana en un curso. La innovación tiene que impregnar la organización, el ADN de todos, ser una cultura, y para ello también tenemos la IA que nos va a ayudar, sobre todo en temas de productividad, que es lo que estamos también haciendo ahora nosotros. Cómo podemos dotar a los líderes, cómo podemos dotar a los equipos de IAs que en un momento dado optimicen aquellos momentos de verdad del equipo donde tienen que dar un driver de satisfacción al cliente. Pero como meros becarios, por decirlo de alguna forma, que te aportan que procesos y procedimientos que nosotros teníamos que hacer antes con más tiempo, nos lo puedan ya más dar resuelto y con un abanico de alternativas mayor.
pero nunca perder la referencia humana en esa toma de decisiones. Yo me puedo alimentar de la IA, pero tener ese pensamiento crítico para filtrar en ese sentido todo lo que es esa aportación de la IA. Porque la IA nace de lo que nosotros hagamos y como tal vamos a ver también un crecimiento de determinadas IA totalmente sesgadas hacia intereses y lobbies, hacia intereses económicos, hacia lobistas, hacia determinados procesos que van a modular en ese sentido pues una opinión hacia distintos puntos o lugares, ¿no? Y es ahí donde el pensamiento crítico es fundamental para filtrar y tener buenas decisiones. Genial, genial. Vamos, estaría mucho más tiempo, pero al final el tiempo lo tenemos limitado. Última pregunta que te hago antes de pasar a lo que tenemos, se llama nuestro cuestionario verde. La última pregunta es que si nos puedes contar una anécdota es un ejemplo que tú cuentas de una manera que a mí me hace bastante gracia y creo que es muy ilustrativo y que la gente que nos vea y nos escuche lo va a entender muy bien y que ocurre muy a diario entre todos nosotros y es lo de las cajitas de feedback. Sí, eso es una metáfora que yo utilizo que la verdad es que tiene muy buena acogida porque la idea se coge rápidamente, es muy nutritiva para todos y sobre todo yo creo que el mayor regalo que yo hago es evita muchos sufrimientos. Y te explico por qué. Como hemos empezado hablando de esto, y yo creo que ha estado muy presente en toda nuestra conversación, tener una buena cultura y profunda de feedback del equipo es fundamental para crecer. Y eso significa que yo pueda decir las cosas sin que los otros se molesten y sobre todo que los otros tengan también esa capacidad de decir, Emilio, me estás diciendo algo que está basado en un hecho, desde el respeto, desde la educación y desde el cariño, yo lo recojo y yo separo lo que soy de lo que hago. Yo no soy perfecto porque ningún ser humano es perfecto y a veces me puedo equivocar y a partir de ahí cuando recibo una cajita, pues yo ya tengo la capacidad de poderla abrir por medio de unas habilidades que nosotros pues damos y cuando tú abres esa cajita, ahí puedes encontrar dos cosas. Puedes encontrar, si me permites la expresión, mierdecita, con Emilio no se puede trabajar, es imposible, tal, lo otro y tal, que es lo que yo me he encontrado en mi trabajo y me suelo encontrar, que la gente cierra esa cajita, la mete en su mochila y va por la vida con su mochila llena de cajitas. Llega a su casa, pone las cajitas en la cama y se duerme y después al día siguiente dice, es que he dormido fatal. ¿Cómo va a dormir bien? La cama llena de cajitas, ¿sabes? ¿Cuál es el punto diferencial en una cultura profunda de feedback? Que yo ya recibo cajitas y al abrirlas las proceso. Esa mierdecita, si está basada en un hecho, ¿qué es un hecho? Algo que todos podemos decir que ha ocurrido. Pues yo ya no me enfado. Yo ya, aunque no me guste mucho lo que me dice la cajita, pero yo ya me dirijo al otro y le doy las gracias. Porque gracias a esa mierdecita que voy a transformar en un buen abono, como hacéis muy bien aquí, yo voy a crecer como persona y como profesional. Y yo esas cajitas las proceso, le doy las gracias al otro y la implemento en mi desarrollo. Pero el elemento fundamental también aquí es que cuando viene una cajita que solo tiene mierda y no se apoya en un hecho, yo a partir de ahora yo no me la meto en mi mochila, la cierro, la tiro y cuando llegue a casa me cojo un buen vino de estos de Almería que están haciendo ahora, lo abro, me pongo una copita, me la tomo y digo, qué tío más maravilloso soy. Y diferencio lo que hago de lo que soy. Ya no recojo cajitas, abro mi escucha, aprendo a procesar ese feedback y es así como voy a crecer como persona y como profesional. Y en ese orden, además. Genial, genial. Bueno, pues ya estamos terminando y ahora vamos a pasar a lo que te decía el cuestionario verde. Esto es una serie de preguntas que hacemos para una respuesta rápida y ágil. Ok. Prácticamente casi sin pensar, ¿vale? Dispara. Sí. ¿Qué invitado nos recomendarías traer? Pero mira, yo creo que ahora mismo se está moviendo mucho la Unión Europea también en ayudas agro, en todo lo que es el mestizaje tech agro, y creo que Cedeti, que tiene también aquí una sede, seguro que tiene alguna. Yo conozco a alguna gente, bueno, el que conozco es de Almería, pero creo que podría tener una aportación de valor también para tu post, para tu blog,
y todo este tema para que os comente un poco todo ese mestizaje, esa hibridación de agrotech que se está moviendo y que está en ese sentido apoyado con muchas subvenciones hoy en día. La gente que conozco de este tema están en Madrid, pero creo que sería quizás más cercano esta persona, que yo puedo incluso ponerte en contacto con ella, para que también aporte ese valor también a todo lo que es pues, todo este público tan maravilloso que tienes, ¿no? Genial, genial. Un libro que nos recomiendes. Pues mira, yo te diría que Buena estrategia, mala estrategia. Es un libro con una nueva referencia de complejidad de lo que actualmente el mundo nos está pidiendo hoy y que en un momento dado rompe con esas referencias un poco más caducas de complejidad que todavía tenemos, ¿no? Peter Drucker, Coulter, todos estos que sí, que han aportado mucho valor y tal, Carney, cómo ser influyente y influir en las personas, cómo tener mejor... Todas esas referencias creo que han caído un poquito ya en desuso de cara un poquito a los nuevos retos que tenemos. Me centraría en, pues bueno, en unos Donella Meadows con pues pensamiento sistémico, me centraría en buena estrategia, mala estrategia. Creo que ahí hay una aportación de ideas nuevas muy frescas, muy interesantes y que pueden ayudar mucho a esos líderes del sector agro de aquí de Almería. Perfecto. Ahora sí que, esto sí, el otro era el preámbulo, ahora sigue el cuestionario verde. ¿Qué fruta o verdura es la que más te gusta? Yo el mango. Mango. Soy, como dicen en el Caribe, yo soy loco del mango, ¿sabes? Fíjate hasta qué punto el mango gusta mucho en aquella parte del mundo que cuando hay una mujer hermosa y tal, le dicen, tú eres un manguito, ¿sabes? Incluso a un tipo ahí que es así guapetón y tal, le hablan de mangón. De hecho, a mí que me gusta mucho la música, por ejemplo, cubana, los Bambán, que son una referencia de música cubana, tiene una canción que se llama El Mangón, que es pues un tío apuesto y eso, ¿sabes? Yo soy loco del mango, como dicen ellos. Pues yo igual. ¿Qué te pone mala uva? Pues mira, dentro de mis banderas rojas, yo te diría que principalmente la injusticia. Esa es la que me detona y es ahí donde tengo también un poco que cultivar ese proceso para que no escale, ¿no? Pero la injusticia es un detonante rápido para mí, me gatilla rápidamente ahí. ¿Qué te importa un pepino? Pues cada vez menos las opiniones de los demás. Eso sí que me ha enseñado mucho el coaching y vas filtrando un poquito y dándole poder a la gente que te interesa y el resto, pues ya hace mucho tiempo que dejé vivir de los juicios ajenos. Porque desgraciadamente el ser humano mendiga en el otro, en su mirada, un poco la aprobación, ¿no? Eso hay que dejarlo porque es una fuente de sufrimiento terrible. ¿Qué esperas como agua de mayo? Pues espero que la situación actual de conflictos que tiene el mundo se pueda un poquito minimizar, que dejemos estos episodios tan terribles que estamos ya desgraciadamente acostumbrados a ver en televisión, cuando te ves todas estas muertes, todo lo que está pasando en Oriente Medio, toda esta nueva escalada. Eso es terrible y creo que es lo que espero como agua de mayo, que pueda predominar el pensamiento crítico, que pueda predominar un poquito esos valores matriarcales, que pueda predominar el sentido común y que podamos empezar a conciliarnos y a llegar a espacios de consenso para avanzar como personas y seres humanos en este mundo y en esta gran recompensa que nos han dado, que es vivir. Esto es una suerte maravillosa, ¿sabes? Poder levantarte todos los días y decir, joder, qué amanecer he visto esta mañana en Almería tan bonito, cuando venía ahí en el taxi con ese mar que es un lujazo, esto que tenéis aquí. ¿Cuánto vale eso? Ya. Pues genial, creo que la última pregunta, ya has hecho tú un cierre magnífico y nada, darte muchísimo las gracias por haber venido hoy aquí a aportarnos todas estas ideas tan interesantes y recordarle a la gente que nos vea y nos escuche que vamos a poner enlaces de LinkedIn de Emilio Bayón por si alguien quiere contactarle, os animo a seguirle y por supuesto pues compartir el vídeo, difundirlo, que creo que la charla de hoy es súper interesante y puede aportar muchas cosas positivas a todo el mundo. Emilio, muchas gracias. A ti, a tu éxito en este proyecto tan bonito, a la oportunidad de poder compartir estas ideas contigo y con todas las personas que actualmente tienen ese seguimiento en el vídeo.
Y bueno, y a esta provincia que adoro. Yo soy un apóstol de Almería, ¿sabes? De hecho, este verano estuve aquí, en mis días de vacaciones, digo yo, Almería, ¿eh? La verdad es que aquí me siento bien, me acogen bien, me gusta esta tierra y bueno, felicitarte también y darte las gracias por esta pequeña y humilde aportación de valor. Un placer, Emilio. Muchas gracias.